Cómo una sola decisión tomada en Estocolmo logró aislar a Rusia de Europa y alterar para siempre las reglas del juego energético. Hoy conocerás la historia real de cómo Suecia, en absoluto silencio, ejecutó un embargo total e irreversible al petróleo ruso. Ni Moscú ni los mercados globales lo vieron venir. Mientras la atención se centraba en Bruselas y Berlín, Suecia tejía en las sombras un plan que ahora sacude al mundo. Las cifras oficiales hablan de pérdidas que ya suman varios miles de millones de euros para Rusia, y el golpe inicial apenas comienza a notarse en los circuitos financieros internacionales. El anuncio fue un rayo. Las refinerías suecas, preparadas durante años, cerraron sus puertas al crudo ruso sin aviso, dejando decenas de petroleros varados y a los operadores sin alternativas inmediatas. La reacción fue inmediata. Gobiernos, bancos y compañías energéticas tuvieron que recalcularlo todo, mientras los precios y la seguridad de suministro en Europa pendían de un hilo. Pero esto no es solo un embargo, es el primer eslabón de una reacción en cadena que podría transformar alianzas, rutas comerciales y el equilibrio de poder entre Oriente y Occidente. La pregunta central es, ¿qué significa todo esto para millones de europeos? El riesgo es tangible, desde subidas históricas en el precio de la energía y la pérdida de empleos, hasta efectos directos en la seguridad nacional y en la economía diaria de familias y empresas. ¿Cómo pudo Suecia, con apenas 10 millones de habitantes, sorprender y desestabilizar a una superpotencia energética? ¿Y cuáles serán los próximos capítulos en esta silenciosa guerra por el futuro energético de Europa? Para entender cómo Suecia logró ejecutar este golpe maestro, debemos desentrañar años de planificación estratégica y alianzas discretas. Lo que parecía una decisión repentina fue, en realidad, el resultado de una preparación minuciosa y un contexto internacional cada vez más tenso. Durante décadas, Rusia mantuvo un dominio casi absoluto sobre el suministro energético de los países nórdicos. Sin embargo, bajo esa apariencia de dependencia, Suecia tejía en secreto su camino hacia la independencia, preparando el mayor quiebre de su historia reciente con Moscú. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Suecia fue considerada por Rusia como un cliente privilegiado para su petróleo. Refinerías clave, como las de Lysekil y Gotemburgo, operaban con tecnología diseñada específicamente para procesar el crudo ruso. Los acuerdos a largo plazo, infraestructuras dedicadas y una colaboración constante parecían sellar un vínculo inquebrantable entre ambos países. Sin embargo, la historia demuestra que lo aparentemente inamovible puede cambiar si se siembra la semilla de la independencia. Basta recordar cómo, durante la década de los 70, tras la crisis del petróleo desencadenada por la OPEP, países como Dinamarca y los Países Bajos tuvieron que repensar sus fuentes de energía. Esos precedentes históricos sirvieron de inspiración a los estrategas suecos, que comprendieron la importancia de no depender de un solo proveedor. Pero mientras la opinión pública solo percibía estabilidad, dentro del Ministerio de Clima y Energía se gestaba un plan transformador. Bajo el liderazgo de Eva Busch, equipos técnicos y funcionarios de alto rango mantenían intensas reuniones clandestinas. Consultas discretas con las grandes energéticas suecas y una modernización silenciosa de las refinerías tejieron la red perfecta para el cambio, todo sin alertar a Moscú ni a los grandes actores internacionales. Durante casi 2 años, ingenieros y reguladores trabajaron en absoluto secreto. Recalibraron instalaciones esenciales para procesar petróleo procedente del Mar del Norte y de Estados Unidos. Cada paso se daba bajo estrictos protocolos de confidencialidad, conscientes de que cualquier filtración podría provocar sabotajes o represalias que pusieran en jaque la seguridad nacional sueca. La modernización tecnológica no fue menor. Por ejemplo, la refinería de Lysekil invirtió cientos de millones de euros en sistemas de conversión flexibles, capaces de ajustar su funcionamiento en tiempo récord ante cambios de la materia prima. En Gotemburgo, se instalaron nuevos catalizadores e infraestructuras para almacenar y procesar crudos más ligeros provenientes de Noruega y Texas. Estos avances permitieron que, llegado el momento, la transición fuera casi imperceptible para los consumidores.
El momento clave llegó una noche en la residencia de Rosenbad, el centro del poder ejecutivo en Estocolmo. Allí, rodeados de tensión palpable, el primer ministro Ulf Kristersson, Eva Busch y los ministros más influyentes, junto con altos mandos de seguridad y asesores jurídicos, analizaron cada posible escenario durante más de 6 horas. El riesgo era enorme. Un paso en falso supondría un colapso energético y un duro golpe a la economía nacional. La escena recordaba a otras crisis históricas, como la noche en que la administración Kennedy debió decidir sobre los misiles soviéticos en Cuba. Aquí, el desafío era menos visible, pero igual de trascendente. ¿Cómo romper la dependencia de un gigante sin poner en riesgo la seguridad nacional ni la estabilidad social? El debate fue intenso. La preocupación era tangible. Si Suecia fracasaba, no solo quedaría expuesta su seguridad energética, sino que su imagen internacional y estabilidad económica estarían en peligro. Pero la convicción de que persistir con el crudo ruso era insostenible pesaba más. La amenaza de nuevas crisis geopolíticas, junto con la presión de aliados europeos, hizo que la decisión fuera inevitable. La ejecución fue meticulosa. El gobierno sueco invocó causas de fuerza mayor y motivos de seguridad nacional para cancelar todos los contratos petroleros con Rusia, sin compensación alguna. Esta medida, jurídicamente blindada y políticamente irreversible, marcó un antes y un después en la relación bilateral. Cuando la noticia se hizo pública, el asombro fue total. En cuestión de horas, Suecia pasó de ser uno de los clientes más fieles de Rusia a convertirse en el primer país nórdico en cortar todos los lazos energéticos con Moscú. Los tanqueros que ya navegaban hacia puertos suecos recibieron órdenes de detenerse en aguas neutrales, provocando una reacción en cadena en la industria petrolera rusa y un súbito reajuste en los mercados internacionales. Nada de esto fue improvisado. Tras la apariencia de una decisión política, se escondía una estrategia paciente y coordinada al más alto nivel. Preparación tecnológica, negociaciones silenciosas con la industria y una determinación política inquebrantable. Suecia demostró que incluso los vínculos energéticos más sólidos pueden romperse con inteligencia, audacia y timing perfecto. Con Eva Busch como arquitecta del cambio y Ulf Kristersson como ejecutor, el país redefinió el equilibrio energético del norte de Europa. Pero el riesgo era inmenso. Cualquier error podría haber desencadenado una crisis interna de suministro y un colapso económico sin precedentes. ¿Qué sucedió exactamente la noche en que el embargo entró en vigor? ¿Cómo respondió Rusia ante semejante desafío y qué impactos inmediatos se vivieron en los puertos y los mercados energéticos? Las horas siguientes al anuncio estuvieron marcadas por una tensión sin precedentes en ambos lados del mar Báltico. El embargo sueco desencadenó movimientos inesperados entre autoridades rusas y operadores energéticos internacionales. La abrupta decisión de Suecia de cerrar sus puertos al petróleo ruso sacudió el mercado energético mundial como un sismo silencioso, pero devastador. La orden llegó en la penumbra de la medianoche, ejecutada con precisión quirúrgica. Los petroleros rusos, a punto de atracar en Lysekil y Gotemburgo, recibieron la instrucción: prohibido desembarcar. Al menos 3 grandes buques, repletos de crudo, quedaron varados en aguas internacionales, mientras los operadores suecos bloqueaban cualquier intento de maniobra. El desconcierto reinaba en la sala de control de Moscú y en las terminales portuarias, donde nadie comprendía el alcance de lo que acababa de ocurrir. Para Rusia, la noticia fue un mazazo. De un plumazo, perdió el acceso a rutas que durante décadas fueron sinónimo de ingresos millonarios y prestigio tecnológico en el suministro de petróleo. El mercado sueco, considerado premium y seguro en el norte europeo, se cerró de manera fulminante, cortando miles de millones en ingresos trimestrales y desestabilizando las proyecciones fiscales rusas. Moscú reaccionó con furia, acusando a Suecia de agresión económica y amenazando con represalias. Sin embargo, la sacudida fue tal que ni siquiera los altos funcionarios del Kremlin lograron articular una respuesta inmediata.
Las grandes compañías energéticas rusas quedaron paralizadas, atrapadas entre contratos caídos, rutas colapsadas y una logística sin salidas viables. La clave del éxito sueco fue la preparación en la sombra. Aunque muchos analistas creían que la industria sueca dependía irremediablemente del crudo ruso, la realidad era muy distinta. Por años, las refinerías suecas habían modernizado sus instalaciones en secreto, adaptándose para operar 100% con petróleo noruego y estadounidense. Así, los nuevos cargamentos comenzaron a llegar casi sin interrupciones desde Noruega, Estados Unidos y Arabia Saudita, tapando de inmediato cualquier brecha en el suministro. El golpe para Rusia fue doble. No solo perdió a un cliente estratégico, sino que se vio forzada a redirigir enormes volúmenes de petróleo hacia Asia, vendiéndolos con grandes descuentos, lo que desplomó sus ingresos y saturó sus depósitos. Los bancos suecos, además, cortaron líneas de crédito y bloquearon pagos, asfixiando financieramente a los traders rusos. La decisión sueca tampoco fue un acto aislado. Berlín, la OTAN y Washington habían coordinado el embargo con precisión, garantizando nuevas rutas logísticas para asegurar el abastecimiento energético de toda Europa del Norte. Los gobiernos aliados, advertidos con días de antelación en conversaciones reservadas, actuaron en bloque para evitar vacíos de poder en la región báltica y prevenir cualquier desestabilización. El riesgo era gigantesco. Rusia se jugaba su influencia estratégica y la estabilidad de su presupuesto nacional, mientras que Suecia y Europa ponían en la balanza la seguridad de su energía y su reputación internacional. Sin embargo, la coordinación y la modernización técnica permitieron que el corte fuera casi indoloro para los consumidores europeos, al tiempo que infligía un golpe histórico al modelo energético ruso. Sin embargo, las verdaderas consecuencias de este embargo apenas comenzaban a manifestarse. Mientras los mercados globales tambaleaban, una pregunta inquietante flotaba en el aire. ¿Cómo respondería realmente Moscú ante semejante desafío? El primer efecto dominó fue tan veloz como brutal. El cierre sueco puso en alerta a fronteras, mercados y cancillerías. Los gobiernos bálticos y centroeuropeos, sorprendidos por la audacia de Estocolmo, vieron una oportunidad para endurecer sus propias sanciones. De pronto, lo que parecía imposible un mes atrás se convirtió en debate urgente y movimientos legislativos relámpago. Para Rusia, el golpe fue demoledor. Su modelo exportador, que durante décadas había garantizado ingresos estables en Europa, colapsó en cuestión de días. Obstáculos logísticos insalvables, bonos estatales rusos en picada y pérdidas que, según fuentes europeas, ya superan varias decenas de miles de millones de euros. Petroleros rusos quedaron varados en aguas neutrales, sus tripulaciones confundidas por órdenes contradictorias, mientras aseguradoras internacionales se negaban a asumir riesgos. Casi al mismo tiempo, la infraestructura energética rusa en suelo europeo, símbolo de poder y dependencia durante años, empezó a reconvertirse en reservas estratégicas bajo control de la Unión Europea. Los oleoductos y terminales que hasta ayer servían al crudo ruso ahora refuerzan planes occidentales de contingencia y seguridad energética. Este vuelco no solo pone fin a una era, sino que consolida la autonomía operativa de los países del norte. El mercado respondió sin demora. Los precios del petróleo sufrieron oscilaciones inéditas, mientras los compradores europeos reorientaban pedidos hacia Noruega, Arabia Saudita y proveedores de gas natural licuado. La llegada de los primeros cargamentos alternativos a puertos suecos y bálticos demostró que, aunque costosa, la transición era factible. Las grandes refinerías reportaron adaptaciones veloces, ajustando tecnologías para procesar crudo de nuevos orígenes. Suecia, lejos de quedar aislada, emergió como nodo energético seguro e independiente. El respaldo diplomático y financiero de Estados Unidos, Alemania y otros aliados occidentales catapultó a Estocolmo como referencia de resiliencia y liderazgo regional. Agencias internacionales elogiaron la eficiencia sueca, lo que disparó su reputación y atrajo inversiones frescas.
A nivel global, la conmoción fue inmediata. Rusia prometió contramedidas, pero solo reforzó su retórica sin acciones concretas. En Bruselas y Washington, la noticia aceleró el diseño de nuevas arquitecturas energéticas, con la OTAN y la Unión Europea coordinando estrategias para blindar rutas y diversificar fuentes. El objetivo: evitar que una crisis así vuelva a repetirse. Se abre así un futuro incierto, pero cargado de oportunidades. Mientras Rusia enfrenta el riesgo de perder el acceso al mercado europeo, Europa acepta el reto de construir una arquitectura energética moderna y autónoma. Pero la normalidad aún quedaba lejos. El verdadero pulso apenas había comenzado en los pasillos de poder de Moscú, Bruselas y Estocolmo. No hablamos solo de política. Decisiones como la de Suecia tienen un impacto directo en tu bolsillo, tu seguridad y el tipo de energía que llegará a tu casa o tu negocio en los próximos años. La independencia energética dejó de ser una simple aspiración económica y se transformó en una prioridad estratégica nacional. Hoy es la base de la seguridad y la influencia internacional. El caso sueco demuestra que hasta un país pequeño puede proteger su soberanía frente a gigantes energéticos si apuesta por estrategias a largo plazo y por la innovación. Nada de esto ocurrió de la noche a la mañana. Durante más de 2 años, Suecia invirtió en la modernización silenciosa de sus refinerías y en tecnología punta, asegurando que la transición no frenara su industria ni pusiera en riesgo a los ciudadanos. Esta capacidad de anticipación es clave y nos recuerda lo peligroso que es quedarse atrás en un mundo que cambia tan rápido. Pero la tecnología, por sí sola, no lo resuelve todo. La diplomacia encubierta, la coordinación con aliados europeos y una gestión de riesgos inteligente fueron igual de importantes para que Suecia pudiera moverse rápido y sin fracturas internas. Esta alianza entre política y técnica es la verdadera palanca del cambio sostenible. En el terreno laboral e industrial, la transición energética no solo cambia el origen del crudo, abre empleos en ingeniería, logística verde y nuevas energías. Los ciudadanos y las empresas pueden salir ganando si anticipan estos cambios, se preparan o invierten en los sectores emergentes. El riesgo de depender de proveedores poco confiables se ha vuelto evidente para todos. Basta una crisis internacional para que los precios de la energía se disparen y la economía, tanto personal como nacional, se tambalee. Por eso, quienes lideran la diversificación y las renovables no solo ganan autonomía, sino que pueden fijar los nuevos estándares del mercado global. Para consumidores y empresarios, la lección es directa. Anticiparse y adaptarse a cambios disruptivos es vital. Apostar por contratos flexibles, invertir en eficiencia energética y abrirse a la innovación puede ser la diferencia entre aprovechar oportunidades o sufrir las consecuencias de la inacción. En definitiva, la decisión sueca demuestra que la seguridad y el bienestar de la población hoy dependen de una visión estratégica y de la capacidad de actuar antes de que la crisis golpee. Si tu país, tu empresa o tú mismo no modernizan su enfoque energético, el costo puede ser mucho mayor que una simple subida de la factura mensual. Pero, ¿cómo logró Suecia mantener todo este proceso en secreto mientras transformaba la base de su economía? El próximo acto revela las tácticas, riesgos y sacrificios que implicó este cambio histórico. Suecia no solo cerró el grifo ruso, encendió la chispa de una nueva era energética en Europa. El fin, absoluto y definitivo, de las compras de petróleo ruso por parte de Suecia marca un antes y un después. No es solo una decisión nacional, es una apuesta, tomada en secreto y orquestada con precisión milimétrica, que reconfigura la arquitectura energética del continente. Este quiebre sueco no es un acto aislado. Es la mecha que enciende el motor de una independencia energética que durante décadas fue solo una promesa en Europa del Norte. Tras meses de maniobras encubiertas, modernización rápida y sutil diplomacia, una nación considerada modesta desafió al gigante energético global, sacudiendo los cimientos del viejo orden regional. Las consecuencias ya son palpables: mercados en vilo, rutas de suministro reinventadas y una Rusia obligada a buscar compradores en otros continentes,
vendiendo con descuentos que devoran sus beneficios. Para Suecia, este paso significa más que seguridad nacional. Es resiliencia tecnológica y una oportunidad única para liderar la revolución energética del Báltico, mientras toda Europa observa y evalúa sus próximos movimientos. Pero el cambio no termina en la frontera sueca. Es el inicio de un efecto dominó. Cada país que reconsidere sus alianzas energéticas debilita las estructuras de poder que durante generaciones controlaron precios, influencia y la seguridad de millones de europeos. Ignorar esta transición sería aceptar un futuro incierto, donde la volatilidad energética puede golpear hogares, empleos y la seguridad nacional. Por el contrario, anticipar este nuevo escenario permite atraer inversiones audaces, desarrollar industrias sostenibles y construir una autonomía real para todos los ciudadanos. Hoy, más que nunca, es esencial exigir visión, valentía y transparencia a quienes toman decisiones energéticas. El ejemplo sueco demuestra que la voluntad política, sumada a la innovación y la estrategia, puede romper cualquier dependencia y redibujar el mapa global de la energía. No se trata solo del precio del petróleo o del gas en el corto plazo. Se trata de quién escribirá las reglas del siglo XXI y de si elegimos ser protagonistas del cambio o simples espectadores de sus consecuencias. Para quienes buscan pasos concretos, el caso sueco ofrece una hoja de ruta inspiradora. En primer lugar, identificar los puntos críticos de dependencia energética es fundamental. Los gobiernos y empresas deben analizar su matriz de suministro, buscando diversificar tanto fuentes como rutas y tecnologías. En segundo lugar, invertir en infraestructura flexible y en capacitación de personal técnico permite responder con agilidad a cambios geopolíticos. La experiencia de Lysekil y Gotemburgo muestra que la preparación técnica es tan crucial como la decisión política. Tercero, cultivar alianzas estratégicas y mantener canales de comunicación abiertos con países aliados refuerza la capacidad de respuesta ante crisis. La coordinación entre Suecia, Alemania y Estados Unidos fue clave para que la transición no provocara apagones ni desabastecimiento. Finalmente, la transparencia y la comunicación con la ciudadanía son esenciales. Informar de los riesgos, los beneficios y los desafíos de los cambios energéticos ayuda a construir apoyo social y a reducir el temor frente a lo desconocido. Así, la historia del embargo sueco al petróleo ruso no es solo una crónica de diplomacia y tecnología. Es un llamado a la acción para todos los países, empresas y ciudadanos que deseen construir un futuro más seguro, autónomo y sostenible. La lección es clara. Quien se anticipa y actúa, lidera. Quien espera, paga el precio. Esa es la verdadera revolución que comenzó, en absoluto silencio, una noche en Estocolmo.